Bueno, hemos estado trabajando con restricciones. Hemos visto cómo crear las restricciones una vez ya creada la tabla. Ahora veremos que podemos crear las restricciones en el mismo momento que creamos la tabla. O sea, cuando utilizamos el comando create table, pasar a crear las restricciones. Por ejemplo, acá he creado la tabla libros y he creado sus restricciones, 7 restricciones. Las restricciones se agregan a la tabla separadas por coma, colocando la palabra clave constraint, seguida el nombre de la restricción, el tipo y los campos, si es un primary key, unique o foreign key, o la condición si es de control. También puede especificarse el estado y la validación de datos. Por defecto es enable y validate. En el caso del foreign key, la opción para las iluminaciones. Lo veamos este ejemplo paso a paso. Vamos a primero a borrar estas 3 tablas: libros, editoriales y autores. Pasamos a crear la tabla editoriales con la restricción primary key. Acá defino la restricción con la nueva sintaxis constraint primary key editoriales, y el primary key es el campo código, ¿sí? Con la nueva sintaxis de definir el constraint, ¿sí? Ahora vamos a crear la tabla autores con una restricción primary key, una unique y una de tipo check. Creamos la tabla autores con un constraint llamado check autores código, y chequeamos que el código sea mayor o igual a 0. Un constraint primary key autores código, entonces primary key va a ser el código de la tabla autores, y un constraint unique llamado autores nombre por el campo nombre. Y ahora vamos a crear la tabla libros, y es la que le vamos a definir 7 restricciones. ¿Sí? Las vamos analizando, acá las he enumerado. Definimos primary key sobre el campo código, constraint primary key libros código, el primary key va a ser el código. Unique para los campos título y código, que damos la restricción UK libros título autor. Unique, no puede haber 2 filas donde título y código autor sean iguales. De control sobre código editorial que no permita valores nulos. Check libro código editorial, chequeamos que código editorial is not null. Foreign key para establecer el campo código editorial como clave externa que haga referencia al campo código de editoriales y permita la eliminación en cascada. Hemos definido el foreign key libro editoriales por el campo código editorial de la tabla libros, y referencia a la tabla editoriales, que está de acá, por el campo código, que debe ser primary key en este caso, y hace el borrado en cascada, on delete cascada. O sea, si yo borro una editorial, se van a borrar todos los libros que tengan ese código editorial. Un segundo foreign key para establecer el campo código de autor, como clave externa que haga referencia al campo código de la tabla autores, ¿sí? Autores es esta otra tabla y hace referencia al código, ¿sí? Y hemos fijado, permitimos la eliminación y que sete a null los campos de la tabla libros. Aquellos cuando se borre un autor, se borran todo o se disponen en null el código de autor en la tabla libros. Un check para que el campo precio no admita valores negativos. Check precio is not null. No admita valores negativos es este de acá. Constraint check precio positivo, precio mayor o igual a 0. Y de control de precio para que no admita valores nulos es este de acá. Disable para que no va a estar activo. Las restricciones se agregan, como vemos. Vamos hasta este momento a ejecutar todo este lote de comandos. Borramos las 3 tablas y las creamos con las
respectivas restricciones en el mismo momento que creamos las tablas. Recuerde que si definimos restricción foreign key, al crear una tabla, la tabla referenciada debe existir, por ello creamos la tabla editoriales primero, luego la de autores y finalmente la de libros. Veamos las restricciones en la tabla editoriales. Entonces consultamos el diccionario User Constraint y de la tabla editoriales y están las dos restricciones que hemos definido en la tabla editoriales. Una tabla nos informa que hay una restricción de control y una de primary key, ¿sí? De control o check y la de primary key. Veamos las restricciones de la tabla autores ahora. Las restricciones definidas en la tabla autores. Oracle nos informa que hay tres restricciones de control, una de primary key y una unique. Las de código, nombre, bueno, están las dos que se han creado automáticamente, la de check, código sea mayor a 0, la de primary y la de unique. Veamos las restricciones de la tabla libros. Tiene 7 restricciones, como vamos a ver. Siete restricciones. La tabla tiene 3 de control, 2 que están activas, una con validate, una disable, no validate, una de primary key, una unique, 2 foreign key. La foreign key, acá están las foreign key definidas, están enabled, validate. Vamos a ingresar registros en las 3 tablas ahora. Recuerde que debemos ingresar registros en la tabla autores y editoriales antes de libros, porque a menos que deshabilitemos la restricción foreign key, no se puede cargar ningún libro hasta que no haya cargado a una editorial y algún autor. Por eso es el orden de los insert, acá sí es importante. Vamos a insertamos las filas respectivas, ¿sí? Analizamos el asterisco from editoriales, bueno, están las 3 tablas, tabla editoriales 1, 2, 3, la tabla de autores con el código 100, 101, 102, 103 y la tabla de libros, como vemos, códigos editoriales 1, 2, 3, 1, 2, 3, hay 2 de la 3, de la editorial 3 y el código de autor 101, 102, 103, todos existen, esos autores. Note que un libro tiene un precio nulo, la tabla libros tiene una restricción de control que no admite precios nulos, pero está deshabilitada. Cuando creamos la restricción de precio, está deshabilitada. Check libro precio nulo, está deshabilitada. Realizamos un join para mostrar todos los datos. Entonces vamos a mostrar todos los libros, a qué editoriales y cuáles son sus autores. Hacemos el join con la tabla autores, la tabla editoriales, hacemos en el on la vinculación por las claves foráneas y primarias de las claves respectivas y se muestran los 4 libros, a qué editorial pertenecen y los nombres de los autores de dichos libros. Habilitamos la restricción de control deshabilitada sin controlar los datos ya cargados. La de precio nulo lo habilitamos sin controlar los datos cargados por el hecho de que no validate, porque tenemos uno con valor nulo. Ahora se activó. Si intentamos ingresar un libro con precio nulo, no lo debería permitir. No lo permite porque no permite valores nulos. Si eliminamos un autor,
eliminamos el autor con código 100, fue eliminado. Veamos si se setea null los libros de tal autor en la tabla libros. Si vamos a la tabla libros, como vemos se ha cargado null en el código de autor. Eso es lo que hemos dicho en onDelete para la restricción foreign key. Veamos si se setea null los libros del autor. Como vemos, sí, el código 200 tiene el valor null en el código de autor. Eliminamos una editorial. Vamos a eliminar la editorial con código 1. Veamos si se eliminaron los libros de tal editorial. Si vamos a ver la tabla libros, el libro de la editorial 1 se ha eliminado también. Ya no está el libro con código 200. Bueno, básicamente hemos visto los pasos que tenemos que dar para crear las constraints o restricciones en el mismo momento que uno crea la tabla. Entra el parámetro clave constraint en vez de que utilizando el alter table e ir agregando restricciones. Más allá de que es muy común de que uno, a la medida que avanza el desarrollo y las nuevas situaciones en las bases de datos que uno ya tiene existentes, puede irle agregando restricciones a medida que pase el tiempo. Pero de antemano uno puede definir restricciones básicas cuando crea las tablas. Gracias. Por último, dejo un enlace para que hagan más ejercicios sobre esto de restricciones y crearlas en el mismo momento que creamos las tablas, con un enlace abajo de este video. Y ahora sí, finalizamos. Gracias.